Pues, adelante, Marco. vale. Bueno, nuevamente, buenas tardes, compañeros, profesora. Vamos a continuar con el tema de órganos sexuales femeninos. Nos quedamos en la siguiente parte, entonces lo vamos a... Ay, perdón, me silencié. Vamos a mover en la parte que nos quedamos a continuación. Buenas tardes, compañeros. Lo que sigue va a ser hablar sobre la vagina. Le puedes pasar a la siguiente diapo. Para tener un conocimiento previo de lo que se va a hablar, primero hay que tomar en cuenta 4 generalidades importantes. La primera es que la bibliografía nos decía o nos indica que es un músculo, un órgano músculo membranoso y se va a dirigir desde el útero hasta lo que es la vulva. Es impar, mediano, y va a estar situado en lo que es la cavidad pelviana arriba y por debajo del períneo. Su longitud es variable, pero nos indicaba que es aproximadamente cuando se llega a la adultez, que es cuando se desarrolla en su totalidad, llega a medir lo que son 8 centímetros. Y va a tener la capacidad de expandirse. Después tenemos la longitud, pasando a la tercera generalidad, vamos a tener que está alrededor del cuello uterino y va a formar un canal circular que se va a denominar fornix vaginal. Este va a tener sus porciones anterior, posterior y laterales. Por último, va a estar por debajo del nivel de la vulva y la vagina va a ser aplanada en sentido transversal, abriéndose al exterior con una hendidura elíptica. Pasando a la configuración interna, vamos a tener una extremidad inferior. En la vulva, formando lo que es el orificio vaginal, y puede verse más o menos reducido por la presencia del himen. El himen es una estructura que posteriormente se le va a profundizar un poquito más, pero como generalidad vamos a decir que es una fina membrana que cierra el orificio superficial de la vagina. Va a estar presente en la mayoría de las mujeres desde su nacimiento y presenta ciertas aberturas que van a permitir el paso de la menstruación. En el interior de la vagina va a estar tapizada por una mucosa marcada por pliegues transversales. Va a presentar levantada una línea media en lo que es su pared anterior y va a presentar también lo que es una cresta longitudinal cuya extremidad anterior va a constituir antes lo que es el meato urinario. También más arriba de la cresta se va a bifurcar para delimitar lo que es el pliegue transversal que va a estar situado debajo del cuello uterino y va a formar lo que es llamado el triángulo de Padwick. Después tenemos lo que es la extremidad superior. Aquí va a contener lo que es el cuello uterino y va a tener lo que es la pared y la mucosa vaginal se van a reflejar sobre sí mismas a nivel de lo que es el fornix vaginal. Hablando un poco sobre este fornix, en su porción anterior va a ser constituido por el encuentro de la pared vaginal anterior y también por lo que es la cara anterior del cuello uterino. Va a tener una forma de canal transversal y va a ser poco profundo. Después su porción posterior va a estar compuesta por lo que es la reflexión de atrás hacia adelante de lo que es la pared vaginal. En este caso, a comparación de la porción anterior, va a ser más ancha y va a ser más profunda. En cuanto a sus porciones laterales, la derecha y la izquierda se van a unir. La última porción que tenemos es de anterior hacia posterior y la profundidad va a aumentar de adelante hacia atrás y va a estar constituida por la unión de las paredes vaginales laterales con lo que son las caras propiamente también laterales de la porción vaginal del cuello uterino. Su constitución anatómica va a constar de 2 capas, la capa muscular, que vendría siendo la más externa, y la capa mucosa, que vendría siendo la
lo más interno. ¿Me puedes pasar, por favor? Después pasamos a lo que son las relaciones. Como primer relación vamos a tener el lado anterior. Este va a estar arriba hacia abajo y la vagina se va a relacionar con el fondo de la vejiga. También vamos a tener lo que es la fascia subvesical. Esta va a estar llena o va a llenar el espacio intramuscular retropúbico entre lo que son las fibras mediales del músculo elevador del ano y va a estar denominado por el hiato urogenital. En lo que es la parte posterior, el espacio vésico-vaginal va a estar atravesado oblicuamente por los uréteres y va a converger hacia el fondo de la vejiga. Después, abajo, la vagina se va a relacionar con lo que es el cuello vesical y luego con la uretra. Va a estar rodeada por el esfínter externo estriado de la que iba a separar por el tabique de lo que es el uretro vaginal. En cuanto a las relaciones posteriores, vamos a tener un segmento superior, o también llamado pelviano. Este va a estar relacionado con el recto, primero por el intermedio del fondo de lo que es el saco rectouterino, y se va a drenar por una abertura de la porción posterior del fornix vaginal. Después tenemos el segmento medio, que va a estar situado y va a estar en contacto con lo que es el músculo elevador del ano, y se va a adherir a lo que es la vagina por medio del fascículo pubovaginal, que tiene aproximadamente 1 centímetro de ancho. Finalmente tenemos el segmento inferior. Aquí lo que es el recto se va a separar de la vagina, con lo cual va a formar un triángulo recto vaginal, y va a estar ocupado por el tejido adiposo, músculo del periné, y va a ser una estructura bastante resistente, constituida por fibra muscular en lo que es el cuerpo perineal, perdón. Las relaciones laterales van a constar de 3 subdivisiones. El segmento superior, también llamado pelviano, va a corresponder a lo que es el paramiento de lo que contienen las principales raíces vasculonerviosas de la vagina. El segmento medio va a estar en relación con lo que es el músculo elevador del ano, y el segmento inferior, o también llamado perineal, va a estar relacionado con los músculos transversos profundos y las formaciones eréctiles del clítoris, que más adelante también se le va a hablar. Pasando a lo que es la vascularización y la inervación, vamos a tener las arterias principales. En este caso constan de la arteria vaginal y la rama que va a estar de la rama ilíaca interna. Después tenemos la arteria uterina por las ramas vaginales. Después la arteria rectal media, en donde algunas de sus ramas dan a la pared posterior. Y las venas son satélites de las arterias voluminosas y comunicadas entre sí. ¿Le puedes pasar a la siguiente? Pasando al drenaje linfático, va a estar drenado por los eferentes superiores con destino ilíaco externo, en lo que es la porción media. También por los nodos ilíacos internos y sacros, en lo que es la parte inferior peritoneales, y van a terminar en los nodos inguinales. Su inervación consta por los nervios esplánicos de la pelvis, y la vagina también va a recibir inervación por parte de los ramos simpáticos provenientes del plexo uretrovaginal. Va a estar originado a partir del plexo hipogástrico inferior. Después tenemos los genitales externos femeninos. El primero de ellos es el monte del pubis. Primero, para definir qué es, la literatura nos marca que es una saliente redondeada que va a estar situado por debajo de la pared abdominal. Va a estar por delante de la sínfisis del pubis y se ubica en lo que es la parte anterior de la vulva. En esta parte, o más bien este órgano, tiene como principal característica la saliente de vello púbico en lo que son las mujeres. Está formado por tejido adiposo, en donde terminan fibras de los ligamentos redondos del útero. Aquí las arterias, las venas y los linfáticos
constan en los vasos de las regiones inguinales y perineales, y su sensibilidad depende de los ramos genitales del plexo lumbar, en lo que son los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal. Después tenemos las formaciones labiales. En este caso, como primero vamos a tener la formación del labio mayor. Va a contar con una cara lateral que es muy pigmentada y, bueno, la literatura marcaba como pelos, pero también pues podría decirse vellos, que van a separar el muslo por un surco genitofemoral. También va a tener una cara media situada en contacto con lo que es el labio mayor, y va a estar opuesto a lo que es la vulva cerrada. Si esto se separa, la hendidura valvular queda entre los labios mayores de lo que es la vulva, y el surco interlabial se separa al labio mayor, separa a los labios mayores con los labios menores. Después tenemos a lo que es el labio menor. Este es un pliegue cutáneo mucoso que va a estar situado medialmente al labio mayor y va a estar redondeado al vestíbulo de lo que es la vagina. Su extremidad anterior, antes de llegar al clítoris, se va a dividir en dos hojas secundarias, una anterior y una posterior. Las extremidades posteriores de los labios menores se pierden en la cara medial de los labios mayores de un lado y del otro, es decir, del lado izquierdo y del lado derecho, de lo que es la fosa del vestíbulo de la vagina. Y la unión posterior de los labios menores van a constituir a la formación de una cresta que va a estar ubicada por delante de la comisura anterior de los labios mayores. Esta cresta también va a ser denominada frenillo de los labios menores. Después tenemos lo que es la hendidura valvular. Dentro de esta hendidura se encuentran los labios menores. En la parte anterior de la hendidura valvular se halla lo que es el clítoris, que es el puntito rosita en la imagen. Ese que estaba marcando Marco. En la parte anterior, en lo que es el fondo del vestíbulo, va a presentar una superficie en forma triangular y va a estar ligeramente deprimida en sentido transversal. También en esta hendidura vamos a tener dos orificios. El primero es el orificio externo de la uretra, que se halla en la porción central del fondo y en posición mediana y marcando por un satélite de mucosa. Puse una imagen de manera que se pudiera observar este orificio. No sé si lo logran observar. Está por encima del clítoris más abajito. Después tenemos el siguiente orificio, que es el orificio propiamente de la vagina. Este se va a encontrar por detrás del orificio externo de la uretra, del que les acabo de hablar, y está bordeado por el himen. Pasando a lo que es el himen, vamos a tener sus características. La primera de ellas es que es un pliegue cutáneo mucoso, en donde cuya concavidad se dirige hacia el centro del orificio vaginal. También se va a encontrar principalmente en la parte posterior del orificio vaginal. Como siguiente característica tenemos que luego del parto el himen puede quedar representado por pequeñas elevaciones que persisten en su línea de inserción, y estas líneas van a ser denominadas como canúnculas himenales. Después tenemos que cuentan con tres tipos, las mujeres pueden poseer uno de los tres tipos de himen. El primero es el semilunar, después tenemos el anular y por último tenemos el labiado. Aunque también tenemos o se presentan variaciones de tipos, como lo que es en forma de collar, bilabiado, cribiforme y de hiperforado. Este himen cuenta con una cara interna o superior. Esta cara va a mirar a la cavidad vaginal y sobre ella se continúan atenuadas las columnas rugosas de las paredes de la vagina. La cara externa, o también cara inferior, va a ser convexa y va a estar relacionada con el vestíbulo de la vagina. También va a tener una relación con los labios menores de la vulva. Cuentan también con un borde libre que se circunscribe el orificio himenal
va a ser delgado y a menudo va a ser de una forma irregular. Finalmente tenemos al borde adherente o base, que corresponde a la parte más gruesa del himen. Después pasamos a lo que es el clítoris. Va a tener como característica principal que es el órgano eréctil femenino. Aparece como una elevación submucosa por encima de lo que es el vestíbulo. Cuenta con un cuerpo que está constituido por el músculo perdón, cuenta con un cuerpo que está constituido por el músculo isquiocavernoso y están insertados en lo que es el borde inferior de las ramas isquiopubianas. Se reúnen debajo de la sínfisis del pubis y de esta manera se forma lo que es el cuerpo. También cuenta con una estructura llamada glande del clítoris, a la cual se le da una forma de prepucio dependiendo de los labios menores. Mm. Ajá, hacemos de una vez el cambio para que... Sí. Ok.